estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Era la manera degenerada en que vivíamos para ser regenerados. ¿Cómo? A través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Eso es lo que le está explicando Jesús a Nicodemo aquí en este pasaje. Cualquiera que quiera nacer tiene que nacer del agua y del Espíritu. El Espíritu es el que nos ministra, el Espíritu es el que nos guía. Cuando no nacemos de esa parte no podemos ser regenerados. No podemos volver a entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Le dice, lo que es nacido de la carne, pues supuesta carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, hay que nacer ¿de dónde? Ya tuvimos el nacimiento carnal y esa carne es. Pero necesitamos nacer del Espíritu. Esa es la verdadera regeneración. Nacer del Espíritu. Entrar a ser ministrados por el Espíritu. Dejar que el Espíritu ministre nuestras vidas. Por eso muchas veces preguntamos, bueno, mire, ¿usted por qué no toma? No, estoy orando a Dios. Ese es el viejo dicho, el adagio popular espiritual en las comunidades cristianas o en las iglesias. Estoy orando a Dios a ver qué me muestra. Está esperando que el Espíritu Santo le ministre y le diga, es por acá. Miren, dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no hay que maravillarse de esto. Solamente hay que entenderlo y creerlo, de que debemos nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo, no podemos entrar al reino de Dios. ¿Y cuál es el reino de Dios? Las bendiciones, las sanidades, todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Por qué se arregla un matrimonio? Porque has empezado a entender qué es nacer de nuevo, qué es ser regenerados. Muchas veces, y lo decía yo en la clase pasada, llegamos con las maletas a nuestra casa después de haber hecho un tratamiento o un proceso de rehabilitación y nuestra mamá, lo decía yo, se da cuenta en 5 minutos si verdaderamente sos otro o no sos otro. Si verdaderamente han nacido de nuevo o no han nacido de nuevo. Y le sigue diciendo acá, el viento sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Aquí hay otro aspecto particular. Aquí hay otro aspecto particular del nacimiento, de la regeneración. El viento sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. ¿Por qué no se sabe de dónde viene? Porque todo nuestro pasado debe quedar enterrado, como decía el apóstol Pablo, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, prosigo a la meta del supremo llamamiento. El viento sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo el que es nacido, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y ahí vemos ese Espíritu con mayúscula, nacido del Espíritu. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, dice, ahora pues digo, hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han nacido del Espíritu. Ninguna condenación hay. Entonces el nacimiento y la regeneración se basa en ¿qué? En la palabra y en el nacimiento del Espíritu, en recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. En el Antiguo Testamento, pues, se ministraba el Espíritu. Sansón, la fuerza de dónde venía de Sansón, del Espíritu. Pero ahora con el Nuevo Testamento, lo que nos heredó Jesús, por el cual nosotros somos coherederos del reino. Bien, no se escucha, no se escucha. A través del Espíritu. ¿Me están escuchando? En una fundación dicen que no me escuchan. Sí, señor. Sí, estamos escuchando acá. Debe ser una falla ya, mijo, en el micrófono o algo está pasando. Sí, señor, o con el internet. Respondieron Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Y qué le dijo él? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas?
Eres tú un terapeuta el tremendo y te sabes todos los 12 pasos, los 10, te sabes los versículos, te sabes todo. Salió hablando bonito de la fundación, se sabe Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo, porque se la repiten, pero no ha habido un nacimiento del Espíritu. Por eso es que no se nota un cambio en nuestras vidas. Por eso es que las cosas no fluyen. Por eso es que las bendiciones no llegan, porque no ha habido un nacimiento. Y ese nacimiento, ¿cómo se da? La palabra de Dios. Por eso les repito, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. Si tu enemigo quiere que le preste la túnica, que le preste la capa, que vayas con él 2 millas, déjasela. Esos son los principios de la palabra de Dios, el sermón del monte, el nacimiento de nuevo, que el cual nos cuesta demasiado porque es un proceso. ¿Sí? No cogerle el jabón al compañero. O sea, cuando el espíritu nos reargulle, que se dice por ahí, nos reargulle y nos hace caer en cuenta de que eso está mal. Ahí es cuando empieza a ser un nacimiento. Muchos han querido nacer y resulta que han nacido con defectos y se han quedado con esos defectos. Y dicen, no, pero es que lastimosamente, pues esto lo manejo yo así, así, así. Por eso dice, el viento sopla y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni para dónde se va. Yo nunca me imaginé vivir en el 30. ¿Cuál era mi anhelo cuando llegué a Mondomo? Vivir en Cali nuevamente y entrar a una empresa como lo hacía. ¿Cuál era mi visión? Dejar de consumir drogas, dejar de consumir alucinógenos, dejar de consumir químicos. Yo veía que ese era mi único obstáculo para seguir adelante con mi vida. Pero con el tiempo y con el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo me fue ministrando y me fue enseñando de que no era eso. Y por eso el viento sopló y se oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Mi pasado, poco a poco le he ido echando toneladas y toneladas de tierra y lo he ido enterrando. Mi presente es este que estoy viviendo con el Señor. No sé mañana dónde estaré, pero hoy estoy con usted aquí. Para mí es un placer. Sigo en el proceso de la regeneración en mi vida porque hay muchas cosas que uno cree que ya las puede dominar, pero la lucha es constante y ese nacimiento es constante. Le doy gracias a Dios por todos ustedes. No sé, por ahí quién levanta la mano. Está el pastor Darío, está el pastor Freddy. ¿Quién más quiere dar su aporte? El micrófono, pastor. Listo. Yo creo que Luis dijo algo muy importante cuando empezó y a veces pues no se entiende o algunos no entienden lo que se les quiere decir. Y esto pasaba con los mismos discípulos de Jesús, ¿no? Jesús a veces queriendo hablarle a las personas, él sabía que de pronto de una manera directamente espiritual no lo iban a entender. Y a mí me impacta porque el Señor Jesucristo siempre tenía algo natural con que ilustrar lo espiritual, ¿sí? Y si me ayuda Luisito o el pastor Rubén, hay un texto que habla y dice que nadie pone remiendo viejo en vestido de paño nuevo. Y eso tiene que ver con la regeneración. La regeneración tiene que ver con un cambio que tiene que ser notorio, un cambio notable, ¿sí? Porque se pueden dejar algunas cosas y otras no. Y Jesús fue muy enfático en cuanto al cambio. Él habla de nacer de nuevo, él habla de hacer morir,
Él habla de regeneración, habla de restauración. Y yo creo que para que en una persona comience a ver como ese cambio que tiene que ser notorio, ¿sí? Obviamente ese cambio tiene que empezar en la manera de pensar. Yo creo que, y es bíblico, dice la palabra que conforme piensa una persona, así es ella o así actúa. Y a veces no, la dificultad más grande que impide la regeneración de nosotros como seres humanos es esa, nuestra propia manera de pensar, nuestros conceptos, nuestras ideas, nuestras opiniones. Luis decía, yo vine a hacer esto, yo me quedo tanto tiempo, yo lo hago si me dan esto, si me prometen esto. Y entonces ahí uno empieza a ver que la restauración, la regeneración no funciona porque tiene obstáculos. Entonces, creo que es indispensable que en la regeneración lo primero que se tiene que empezar a degenerar en nuestra mente es esa manera de pensar maluca. La palabra degenerar es como desaparecer, desvanecer, ir hasta lo mínimo, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacer morir eso en nosotros, esa vieja manera de pensar, esas ideas preconcebidas, para que vengan nuevas ideas a nuestra mente, para que vengan nuevos pensamientos y asimismo tener como una óptica clara de ver la vida, que podamos ver que a través de la drogadicción y los espejos que vemos en la calle diariamente, que nosotros podamos ver qué tan perjudicial es lo que estamos haciendo para nuestras vidas, para nuestra salud, para nuestra familia, ¿sí? Porque es que esa regeneración abarca todo, incluye espíritu, cuerpo y alma. La regeneración no solamente es física, es más, primordialmente empieza. Un momentico. ¿Por qué me interrumpen, hermano? Esa regeneración tiene que ser interna para poder que la regeneración externa brille, porque a veces suele pasar que nos preocupamos mucho solo por la fachada, ¿no? El engordarme, el que mi familia cuando venga me vea gordito, bien vestido, bien bañadito, oliendo rico, pero con una mentalidad de en qué momento me sacan, en qué momento van a venir por mí, si me traen tal cosa me quedo, si no me traen me voy, si me llaman me quedo, si no me llaman me voy. Entonces ese es como mi aporte. Yo creo que esa regeneración primero tiene que ser en el alma, ¿sí? Cuando nuestra regeneración sea en el alma, esa regeneración va a ser notoria en el físico. Mire que a veces yo he visto que hay personas que llegan a los procesos de recuperación y por más que coman bien y duerman bien, ellos son de contextura delgada. Parece que como que no, físicamente como que no superaran eso. Pero son personas que uno las ve ahí, cuando menos piensa,
uno ve a esas personas dando fruto y dando buen testimonio. Ese es mi aporte. Dios les bendiga. Claro, pastor, así es, así es. El versículo que usted toca era el de Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. O sea, no podemos tener un cambio y una regeneración con todos los resabios que venimos del mundo. Y más cuando hemos consumido droga, porque sabemos los que hemos llegado a este límite de todos los resabios, nos dicen artistas de Hollywood, traemos una cola pero larguísima de mentiras, de engaño, de manipulación, atacamos la parte física destruyéndola con masturbación, con cantidad de cosas, nuestra alma está totalmente contaminada con mentira, con engaño, con manipulación, con racionalización, con argumentación, mentimos, engañamos a nuestra familia y aún nos hemos vuelto tan expertos que cuando nos creen la mentira nos enojamos porque nosotros mismos creemos que la mentira que estamos diciendo es verdad y ahí no se puede echar el Espíritu Santo hasta que eso no empiece a ser limpio, porque dice aquí la palabra y lo dijo mismo Jesús, los odres viejos se rompen y se derraman si se les echa vino nuevo. Y por eso muchas veces ustedes han escuchado, uy, pero él tan bonito que predicaba, uy, pero él tan bonito que decía y otra vez está fumando. Y usted va a la olla y va al Sucre en estos momentos y se encuentra con cantidad de gente, de personas que están consumiendo pipa y bazuco y saben de la Biblia. Ustedes, mejor dicho, son teólogos. Pero ¿qué pasa con ellos? Echaron vino nuevo en odres viejos y terminó por romperse. Terminaron por este nuevo nacimiento, naciera un aborto, un defecto, naciera alguien defectuoso que aparentemente, como decía el pastor ahora, en la parte física se ve. Claro, la disciplina hay una fundación, el acostarse temprano, el levantarse, dormir las horas adecuadas que son, le dan las 3 comidas del día, por ahí un refrigerio, por ahí comen de más, por ahí la familia les lleva. De lógica, tu cuerpo se regenera. Y después tu alma te empiezan a trabajar algunas actitudes, pero cuando se trata de nacer de nuevo a través del Espíritu, que es el nacimiento de lo espiritual, allá donde empiezan los verdaderos problemas. Si no has abandonado los odres viejos y esperas tejer unos nuevos para que se derrame el Espíritu en tu vida y pueda hacer luz a los demás. No sé quién más va a opinar ahí, quién más va a compartirnos algo. Un familiar, un residente, un líder. Por ahí vi a Juan Guillermo, al pastor Guillermo. Pastor Darío. Buenos días, Dios les bendiga. Amén, pastor. Bueno, muy bonito el tema y lo importante es centrarnos también en quiénes somos, quién es el ser humano, qué es el ser humano y entender que el ser humano es un espíritu que posee un alma, una personalidad y que vive en un cuerpo. Realmente somos seres espirituales y eso es lo que muchas veces no entendemos. Entonces tenemos que mirar cómo Dios hizo al hombre. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Entonces cogió el polvo de la tierra y dice en Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí vemos que el ser humano Dios lo ha creado del polvo de la tierra y son verdades tan tremendas que podemos mirar porque en medio de la ciencia también vemos que la tierra
tiene un porcentaje de agua y un porcentaje de sólido. Y asimismo está compuesto el hombre. El hombre tiene aproximadamente 75% de líquidos y el resto de sólidos. Y los componentes químicos de la tierra son los mismos que tiene el hombre. Entonces la Biblia nos está mostrando algo que realmente científicamente es comprobable. Y eso nos asegura de que es verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Entonces el hombre fue creado, Dios lo hizo del polvo de la tierra y sopló. Ese sopló es insufló, es como soplar una bomba. Aliento de vida. El Señor sopla el aliento de vida. Son dos componentes. La parte material, que es la tierra, la arcilla, de la cual Dios forma el hombre, y la parte del espíritu que le insufla el Señor es aliento. Aliento es neuma. Aliento es ese espíritu. Entonces el Señor sopla espíritu de vida en ese hombre hecho de barro y llega a ser un ser viviente. Y ahí vemos las tres partes constitutivas del hombre, porque Dios hace de dos partes, saca tres. Porque aquí vemos que sopla el aliento de vida en el polvo de la tierra y el hombre viene a ser un ser viviente, un alma viviente. Este hombre era perfecto en una comunión con Dios, tenía una comunión directa con Dios, se relacionaba con Dios, porque el espíritu es lo que se relaciona con Dios, es lo que nos da la conciencia de Dios. Y ese espíritu en ese momento era un espíritu puro. Tanto así que en Génesis 1:19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, Dios trajo los animales para que el hombre le pusiera nombre. Entonces, ese ponerle nombre, ya Dios le da una orden, el hombre obedece. Hay una comunión entre Dios, el espíritu del hombre, el alma del hombre y el cuerpo del hombre. Había una relación totalmente centrada en Dios. Pero ¿qué pasa? Allí el hombre, Dios le dice que en Génesis capítulo 2, 17, antecito del 19, el 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, morirás. Dios le da una sentencia al hombre, Dios crea al hombre perfecto en una comunión con él, pero le da una orden, le dice, no vaya a comer del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre desobedece. Cuando el hombre desobedece, entonces en Génesis 3:6, ya sabemos la historia, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era codiciable, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. De manera que la sentencia de Dios, Dios no miente. Dios dice, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Y entonces hubo una muerte. Allí ellos no cayeron instantáneamente muertos, pero hubo una muerte. Hubo una muerte en el hombre. ¿Qué fue lo que pasó allí? Pues la muerte es la muerte espiritual. Ya el espíritu del hombre ya no se relaciona con Dios de la manera directa, y eso es lo que hemos heredado. Hemos heredado de Adán, ese pecado de la desobediencia, de buscar el conocimiento y de hacer las cosas por su propia razón. Y la regeneración se inicia entonces cuando ya el espíritu vuelve a tener la comunión con Dios. Y eso se hace con el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, el espíritu
que estaba muerto en delitos y pecados, en Efesios 2:1, que lo leyó en la clase pasada o en la charla pasada nuestro pastor y hermano Luis. Allí entonces se hace vive otra vez el espíritu vive, porque estaba muerto, y empieza una comunión con Dios. En esa comunión con Dios ya el espíritu que estaba no regenerado o degenerado, porque no estaba en la comunión con Dios, estaba allí. Esa muerte es separación. Cuando se habla de muerte en la Biblia es separación, o la muerte es separación. El espíritu estaba muerto, estaba separado de Dios. Cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, a Jesucristo en nuestro corazón, recibimos el Espíritu Santo, el espíritu del hombre se vivifica y vuelve otra vez a empezar a tener la relación con Dios. Pero ¿qué pasa? Como el alma, donde está la mente, la voluntad, las emociones, esa autoconciencia, lo que es la parte psicológica del hombre, hemos venido a través de toda la vida formándonos una personalidad. Esa personalidad no se cambia instantáneamente. Entonces de ahí empieza la obra de Dios, del Espíritu de Dios con el espíritu del hombre, a empezar esa lucha contra el alma y la carne, ¿no? Porque la carne no se quiere someter ni nunca puede. Pero ya empezamos con el espíritu a tener ese nuevo nacimiento y esa vida espiritual. Ya cuando tenemos esa vida espiritual, en el espíritu están esas tres funciones del espíritu, que es la conciencia. El ser humano empieza a ser consciente y el Espíritu Santo aviva la conciencia del hombre, la conciencia espiritual. Y está la intuición y la comunión. Ya tenemos una comunión con Dios, tenemos una intuición, que la intuición es la que nos va a dar, conforme a la palabra, lo que Dios quiere que hagamos. Y la conciencia nos dice cuando, antes de ir a cometer algo, la conciencia empieza a avisarnos. Y cuando cometemos un pecado, esa conciencia pues nos acusa. Y tenemos que volver a la comunión con Dios. Y ahí empieza la lucha del ser humano para poder transformar mente, voluntad y emociones, porque como les decía, el Espíritu Santo está en el espíritu del hombre, pero el que gobierna es el yo, y tenemos que dejar que gobierne Cristo. Y ese es el proceso espiritual de regeneración. Ya el espíritu, en el momento en que llegamos a Cristo Jesús, es regenerado por el poder del Espíritu Santo, y empieza esa lucha con el alma, porque el alma quiere hacer, como dice el salmista, ¿no? El alma quiere hacer su voluntad, y el salmista en el Salmo 103, miremos el Salmo 103, dice la palabra de Dios en el Salmo 103, y el Salmo de David. El rey David lucha porque el alma haga lo que el espíritu quiere, y le habla allí como hablándole a otra persona, ¿no? Y dice el rey David, Salmo de David 103, versículo 1, bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Ese imperativo, bendice alma mía a Jehová, está hablándole como a otra persona, pero esta es obligando al alma a que bendiga a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Y al alma hay que coger y amarrarla y obligarla. Esa parte de la regeneración es muy linda, porque realmente el ser humano tiene que iniciar la regeneración con el nuevo nacimiento, y de ahí viene la lucha espiritual en el interior, en la parte psicológica. Aparte de eso, pues tenemos otras luchas ya con la parte externa, pero lo primero es iniciar con la parte interna, que el Espíritu Santo nos vaya guiando, cómo empezar a alimentar ese espíritu. Alguien hablaba de los dos lobos, ¿no? El lobo bueno y el lobo malo. Esta es una ilustración. Una persona tiene un lobo bueno y un lobo malo, entonces dentro de sí, al que alimente, ese es el que se va a manifestar. Ya somos regenerados en el espíritu, pero hay que alimentar el espíritu.
porque aún siendo regenerados en el espíritu, si seguimos alimentando el lobo malo, pues el lobo malo es el que va a prevalecer. Entonces, bueno, esto es un inicio de un tema muy, muy bonito y pues eso es lo que también estamos viendo en este momento por acá en la institución. Nos parece algo tan importante que vamos a seguir adelante. Cualquier aporte también esperamos, porque también aprendemos mucho de todos ustedes. Dios los bendiga y cualquier comentario, bienvenido sea. Muchas gracias por escucharnos. Amén, pastor. Realmente importantísimo eso. Dos cosas que decía el pastor y que las quiero recalcar. No se trata de magia, no se trata de un milagro, se trata de algo que tiene que nacer dentro de nosotros. Se trata de algo que tenemos que trabajar nosotros mismos. Ya Dios hizo su trabajo en la cruz, reconciliándonos con Él a través de su Hijo. Ahora el trabajo lo tenemos que hacer nosotros en nuestro interior. Y algo muy, muy importante también que decía el pastor, la conciencia. Nada más bonito que acostarte tú tranquilo, saber de que pasó un día maravilloso y lleno de bendición y hiciste las cosas bien. Por ahí levantó la mano la señora Ana Daisy. ¿Ella quiere hacer un aporte? ¿O Julián Andrés Franco? Julián. Julián Andrés o Ana Daisy. Bueno, el pastor me recordaba algo que es un proceso de regeneración también en el rey David y en los salmos, en el Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Él mismo se preguntaba tal vez al mismo. Espera en Dios, le da órdenes a su alma, ¿a través de qué? De su vida espiritual, de ese espíritu que él tenía, de ese poder que estaba ahí. Y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el 42:11 lo repite, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? O sea, habían preocupaciones, habían angustias, habían luchas, habían batallas por acabar, por vencer dentro de él. Y él sí mismo le pregunta a su alma, mire, toma dominio de su alma y le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Le dice, esa es la respuesta que él mismo se da a él mismo. Espera en Dios, alma, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y en el 43:5 repite lo mismo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? El alma, por eso el pastor lo decía ahora, mente, voluntad y emociones. Mente, voluntad y emociones, esas son las que combaten y no nos dejan nacer de nuevo. Y el pastor decía algo también importante, hay que aprender a controlarlas. Las emociones no se van a ir de nosotros. Las emociones son como un péndulo, nosotros sabemos si las llevamos al extremo o al otro extremo si son positivas o al otro extremo si son negativas. Eso lo hablamos muchas clases atrás, el péndulo del DPD. Entonces, esas emociones tienen que estar en un constante balance y no llevar a los extremos. Que muchos, si vamos a una cantina, a un estanco, por ahí a lugares, no es que esa esposa que yo tengo es la que me tiene así, yo no la soporto y por eso estoy tomando. O sea, siempre se llevan las emociones. Cuando aprendemos a controlarlas, eso es. Por eso el rey David en este pasaje le daba órdenes a su alma y le decía, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y fortaleza mía. Por ahí también la señora Claudia Patricia Mendoza levantó la mano. ¿Ella quiere compartirnos algo? Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Sí, hay una cosa que yo le he dicho a mi hijo y es que no está solo. Nosotros no estamos solos y eso lo tenemos que creer. O sea, todo comienza con una decisión, pero no es una decisión llevado al, ¿cómo le digo? Una decisión no llevada por lo que hacen los demás, sino que uno tiene que interiormente
Uno tiene que confrontarse como persona, y eso se lo he repetido a él, para dónde quiere ir, en dónde se ve, a dónde quiere llegar. No es solamente decir, no, es que yo no quiero consumir más, sino que realmente es desde adentro del corazón, desde adentro, cambiando mi manera de pensar, desde adentro desearlo con todo el corazón, que Dios hace la obra, pero nosotros tenemos, imagínense que Dios coloca el 90% y nosotros solo un 10%, y ese 10% nos cuesta y bastante. Entonces yo siempre le digo a él, y creo que para todos es eso, esa decisión, o sea, tiene conversión. Yo puedo como cristiana decir, voy a ser cristiano como persona normal. Ah, sí, me gusta mucho el evangelio y voy a ir y me gusta el culto y me gusta escuchar la palabra. Pero tiene que haber una conversión en mí, porque lo que se cambia adentro se refleja afuera. No es solamente ver a nuestros hijos. Mi hijo, cuando llegó allá, estaba muy delgadito. ¿Sí? Ahora está bastante repuesto. Pero no es lo que le veo físicamente, es lo que reflejan sus ojos, porque los ojos son las ventanas del alma. Entonces, una persona, cuando realmente está luchando por ese cambio, espiritualmente, se le nota. Un cristiano, cuando realmente es cristiano, se reconoce en cualquier parte. No es solamente porque hable de la palabra, sino porque el testimonio que uno más tiene que cuidar es el personal. No solamente lo que habla, que lo que yo hablo coincida con lo que hago. Y eso se lo repito yo a mí mismo y a las personas que están a mi alrededor. No es solamente que yo diga quiero, porque no es solamente querer. La palabra dice que hay que morir, que hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguir al Señor. Porque uno tiene luchas, uno tiene pruebas. Yo me equivoco, como mamá me equivoco. Cada uno tiene equivocaciones, pero de esas equivocaciones nosotros tenemos que aprender. Porque el que no aprende, o sea, el que no se equivoca no puede aprender. ¿Sí? Los muchachos a veces pueden mostrar una cara en el hecho, sí, a ser como casa, así como para dónde va Vicente, para dónde va la gente, ¿sí? Hacer como que hacen caso, pero realmente qué está pasando en el interior de cada muchacho. ¿Realmente quiere ese cambio para su vida? Aquí donde yo vivo, nosotros hemos tenido jóvenes que hacen sus procesos, terminan el tiempo de su proceso, pero los hemos visto lastimosamente, nos ha tocado llorar por verlos recaer y con una fuerza impresionante. O sea, cosas que no hacían antes, ahora las hacen. Entonces, ese cambio es desde el interior, o sea, es realmente la conversión. Yo puedo ser cristiana de palabra, pero si no estoy convertida realmente, no pasa nada con mi vida. Yo creo que ese es el aporte que, y la palabra lo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Dios los bendiga. Amén, doña Claudia, así es, eso es valedero, o sea, el cambio verdadero, el verdadero cambio y la verdadera regeneración nacen adentro, eso es lo que hemos estado tocando en esta mañana acá. Recordemos nuevamente lo que le dijo Jesús a Nicodemo, es por el agua y por el espíritu. Dejar que corra en tu interior como ríos de agua viva. Toda la palabra es una, parece que en este momento fuera una sola que nos está ministrando. No es el saber ni el conocer, es el hacer. Hacer que esa palabra, un solo versículo puede cambiar nuestra vida. Por ahí he leído algo de Martín Lutero y él comenzó estudiando para ser sacerdote, ¿no? En Alemania. Y una vez leyó un versículo y con ese versículo él tomó la decisión de volverse un reformista y cambiar la historia en parte del cristianismo. ¿Sí?
Mas el justo por fe vivirá. Cuando él leyó, mas el justo por fe vivirá, eso cambió su vida totalmente. Se olvidó de los monasterios y de todo. Y se volvió un reformista. El pastor Guillermo está por ahí levantando la mano. Buenos días para todos, bendiciones en esta mañana. Bueno, Amén. yo quiero hacer un aporte ahí, y el tema de la regeneración es un tema bastante importante, pues en nuestra restauración y en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque es como volver a la originalidad, como Dios nos creó. Y esto tiene dos condiciones importantes en la regeneración. Una, que tenemos nueva vida, y dos, que somos perdonados, ¿sí? La regeneración trae una nueva vida, pero también consigo trae un perdón. En el libro de Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y ahí cuando Él nos da vida, surge algo, y es que uno acepta a Dios para que entre y regenere nuestras vidas, para que empecemos una nueva meta, para que empecemos una nueva vida, como dice la palabra ahí, una nueva vida y poder ser regenerados. La palabra regeneración es como volver a nacer de nuevo, como decía usted ahora, Luis, como le dijo Nicodemo, como le dijo Jesús a Nicodemo, venga, es que no puedes volver a nacer si no entras en el vientre de tu madre otra vez, ¿sí? Y en el libro de Colosenses dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. O sea que Dios, para regenerarnos, no le interesa nuestro pasado. A Él le interesa es que aún estando muertos en delitos y pecados, nosotros tomemos una decisión de llegar a Él y poder entregarle a Él la autoridad, el dominio, el control de nuestras vidas para que Él entre y regenere de nuevo todo lo que el mundo impregnó en nosotros, ¿sí? Entonces, esa palabra, ese tema de la regeneración es un tema bastante importante, ¿sí? Porque muchos pensamos que solamente es dejar de consumir, parar el consumo, dejar de frecuentar una olla o de frecuentar el parche o donde manteníamos, y no nos enfocamos en que nuestra alma espiritual es el equilibrio de la vida del ser humano, ¿sí? Y yo creo que la restauración o la rehabilitación parte de ahí, de este punto de la regeneración, porque es ahí donde aceptamos a Dios y Dios entra y toma el control de nuestras vidas. Quiero dejarlo hasta ahí para que otros opinen. Amén, Pastor Guillermo, así es. La señora Ana o Julián Andrés, creo que han levantado la mano. Julián Andrés Franco. ¿Alguien más quiere opinar algo de las fundaciones? ¿A dónde, Hernán? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Algún líder? Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Hola, mucho gusto. Soy Freddy, terapeuta de farmacodependencia y salud mental de la Fundación Revivir, ¿no? Hermoso el tema de la regeneración, eso es lo que nos tiene reunidos en una misma necesidad, ¿no? Y pues, chévere todos los conceptos que se han expuesto, ¿sí? De funciones del espíritu, de las funciones del alma, y verdaderamente el espíritu sabe lo que necesita el alma. Dice que entre la carne y el espíritu combaten para que no hagáis lo que queréis, ¿no? Pero una mente inteligente como la que creó Jehová Dios, la intuición, que es una función del espíritu, la conciencia y la comunión, pues saben lo que necesita la mente, la voluntad y las emociones, que son lo que verdaderamente se debe restaurar, ¿no? El pensamiento, sí, que sufre trastornos, ¿no? Trastornos obsesivos, y el alma, la voluntad, que también tiene estos trastornos,
y la voluntad que en el adicto, en el enfermo adicto, pues está bien deteriorado, ¿no? Y verdaderamente eso es una obra que solamente puede hacer Dios a través del espíritu humano para sanar, pues para sanar el alma, ¿no? Entonces, muy chévere, agradecido pues por todos los conceptos que está manejando, ¿no? Y nada, aquí estamos en un ambiente de recuperación, pues donde es Dios operando por medio de su Santo Espíritu, ¿sí? Una mente, la voluntad y las emociones, ¿no? Entonces, nada, seguimos apoyando, agradecidos pues por esta hermosa videoconferencia y la unión, ¿no? La unión en comunión, ¿sí? Que está operando en cada uno de todos los pacientes que en todas y cada una de las instituciones, pues están siendo curados, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por todos sus aportes. Es Juan. Amén, mi hermano. Amén. Uno de los grandes problemas del pueblo de Israel cuando Moisés iba a rescatarlos de Egipto fue que ellos nunca sacaron a Egipto de su corazón. Estaban acomodados, estaban como esclavos, pero estaban acomodados, comían carne, comían puerros. Y a través de su peregrinar, a través de ese peregrinar por el desierto, lo único que quería era Dios formarlos para que entraran al reino, para que entraran a la tierra prometida, para que entraran a esa bendición que Dios le quería dar. Y ellos a través de ese proceso en el desierto, donde tenían aire acondicionado en el día y calefacción por la noche, porque la Biblia dice que había una nube de fuego que los acompañaba por la noche. Ya sabemos el desierto cómo es de frío por la noche, y la columna de nube en el día para que los protegiera del calor. Nunca entendieron que Dios lo único que quería era formarlos. Y si yo voy a cualquier fundación en este momento y les pregunto que si ya desayunaron o tienen el desayuno listo para ingerirlo, me van a decir que sí, porque están bajo el cuidado del Altísimo. Y esas son las cosas que tenemos que empezar a entender para empezar a saber y comprender qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas. Quiere bendecirnos y quiere levantarnos. Y no traer a colación la vida pasada. No, es que yo fui, es que yo tuve, es que yo fui gerente, es que yo fui administrador, es que yo tuve plata, es que yo manejé esto, es que yo manejé aquello. Es que tengo una moto guardada, es que siempre, siempre nuestro corazón tiende a eso. Porque eso es innato en el ser humano y ese fue el gran problema del pueblo. Y le recalmaban a Moisés, ¿cómo nos vas a dejar morir de sed si nosotros teníamos agua en Egipto? O sea, siempre teníamos allá, pero no entendían el proceso de formación en el desierto que Dios quería hacer con ellos. Quería entender, de que ellos entendieran que Dios les iba a suministrar todo, de que maná les dio y que cuando pidieron carne, carne les dio. Así ellos insistieran, la carne les cayó mal y murieron de indigestión muchos, pero no entendían la formación de Dios, no entendían esa nueva regeneración que Dios quería hacer en ellos para que tomaran leche y miel en la tierra prometida. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, el viento sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Necesitamos este cambio en nuestras vidas. Ya la droga quedó atrás. Ya la droga murió. Cortémosle la cabeza y cortémosle toda la cola, su problemática, su cantidad de actitudes negativas. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quién? ¿Otro aporte? Pastor Darío. Buenos días, Luis. Buenos días para todos. Va el Pastor Darío y va vos, Emerson. Muchas gracias. Bueno, en este tema lo más importante es, vamos a Juan, capítulo 3. Yo creo que ese, como dice Luis, el capítulo más importante de toda la Biblia. Para mí ese es el capítulo más importante, todo el capítulo 3 de
la situación de Nicodemo. Y vamos a leerlo porque para mí yo creo que esto es lo más importante, es la palabra. Y entender la palabra, interpretar la palabra es vital. La hermenéutica, la exégesis es vital para hacer una correcta interpretación de la palabra. Y dice aquí en Juan capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Los fariseos sabían que Jesús venía de Dios, pero no lo aceptaban como el Hijo de Dios, no lo aceptaron como el Hijo de Dios. Dijo: tú vienes de Dios, pero como maestro. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este versículo es de lo más importantes porque habla de que hay que entrar al reino espiritual. De cierto te digo que el que no naciere del agua. Y en este punto el agua tipifica, a través de muchos textos bíblicos, el agua tipifica es la palabra. La palabra de Dios es el agua. El agua. Y muchas veces, se piensa que porque una persona va y se bautiza en agua y listo, ya lo bautizaron en agua. Como me dijo una vez un director de la fundación, puse yo una foto de unos bautismos que estábamos haciendo y chistosamente me colocó ahí chumbulún salvífico. Pero era en una manera de chiste, ¿no? El bautismo en agua no salva. El bautismo en agua no salva. Aquí habla del agua como la palabra de Dios, es la palabra. El agua es la palabra. Hay que nacer por la palabra, hay que predicar la palabra para que la persona pueda entender lo que Dios habla. Dice del agua y del Espíritu. Es una obra del Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es el Espíritu que está obrando en la persona y la palabra es la que le hace nacer de nuevo. Y eso lo podemos ver en Santiago. Vamos a ir al Santiago 1, 18. Santiago, Epístola Universal del Apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 18. Dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Regeneración. El nuevo nacimiento viene por la palabra, dice, por la palabra. También está en Pedro, vamos a afirmarlo, creo que está en Pedro 1, también Pedro 1:18, creo. Pedro, exacto. Sí, es 1:18. ¿Cuál es ese? Este es Santiago 1. Bueno, Santiago 1. Y luego en Epístola Universal de Pedro, en Pedro también lo tenemos, Pedro 1:19. Bueno, 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, por la cual recibiste de nuestros padres, no con oro ni plata, sino por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, miremos Ezequiel. Por eso cuando le pregunta a Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Cuando yo leí ese texto por allá una vez que estaba, dije, hombre, pero entonces Dios viene hablando del nuevo nacimiento desde antes, desde el antiguo. Perdón, 1:23. Exacto, gracias. Ese era. En primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tenemos que nacer por la palabra. El agua es la palabra de Dios. 1:23, sí, gracias. Primera de Pedro 1:23.
cuando yo empecé a mirar este texto y estaba por ahí en algún lugar, tenía una Biblia de un misionero, una Biblia pequeñita de una misionera, y esa me llevó a Ezequiel. Cuando yo dije, bueno, Nicodemo, pero si Jesús le está diciendo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto, Dios tenía que haber hablado en el Antiguo Testamento del nuevo nacimiento. Entonces me fui a buscarlo y encontré Ezequiel capítulo 26, perdón, Ezequiel capítulo 35, perdón. Ezequiel capítulo 35, versículo 36-25, disculpen. Ezequiel capítulo 36-25. Y dice, el Señor ya había dado una promesa, la promesa de la restauración, de la regeneración del ser humano. Y dice en Ezequiel 36-25, dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor había hablado ya está profetizando también la venida de la palabra. Os daré corazón nuevo, 26, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. El Señor quiere que nazcamos de nuevo a través de la palabra de Dios, a través del agua. Como dice aquí, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo. Dios nos da un corazón nuevo, un espíritu nuevo pondrá dentro de nosotros. Es el nuevo nacimiento en el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento se hablaba del nuevo nacimiento y Nicodemo y los fariseos no habían entendido. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Cuando Dios habla de que va a colocar el Espíritu Santo dentro de todos nosotros. Y bueno, eso también ya lo podemos ver en Joel capítulo 2, donde dice que en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, o sea, sobre todo hombre. Antes el Espíritu Santo venía sobre el profeta, sobre el sacerdote y sobre el rey. Jesús vino a ser profeta, sacerdote y rey para entregarnos todo eso a nosotros y empezar en ese nuevo nacimiento. Ahí es donde radica la regeneración, el nuevo nacimiento, y en el Antiguo Testamento lo podemos ver también, que es muy importante. Es un estudio que hice sobre ese nuevo nacimiento porque estaba muy preocupado porque uno a veces dice, bueno, Señor, yo sí nací de nuevo, he nacido de nuevo, ¿por qué tengo estas inclinaciones? Porque el Espíritu entra a nuestro espíritu, regenera el espíritu, pero ahí lo que hablaba ahorita el que participó anteriormente, quedan todas las cosas del alma, las situaciones de la mente que hemos edificado o nos han impuesto una personalidad, la parte psicológica que está en el alma, que es la personalidad. Y siendo regenerados en el espíritu y siendo también restaurados en el alma, muchas enfermedades se van, porque la parte del cuerpo va a estar sana. Problemas psicosomáticos, estómago nervioso, dolores de cabeza, tantas cosas que vienen que degeneran de problemas del alma y son enfermedades. Dios les bendiga, muchas gracias. Me estoy emocionando un poquito. Amén, pastor, así es. Bendiciones. Emerson. Ay, qué pena, tenía el micrófono apagado. Muy buenos días para todos y todas. Buenos días. Bueno, mi participación en el tema es que pues el pastor de pronto se me adelantó porque iba a comentar algo sobre eso. Pero nuevas criaturas somos siempre, y no solamente en la parte del cristianismo, del evangelio, de llegar a una iglesia, sino que la fundación es
cuando llegamos a una fundación, cuando un paciente, cuando un usuario nos llega, llegan a nacer de nuevo. Siempre, y se lo he dicho a los jóvenes y a las personas que llegan a la fundación, ustedes aquí van a nacer de nuevo, ustedes aquí van a ser unos nuevos hombres, unas nuevas mujeres. Ustedes son seres de luz que Dios los ha traído porque ustedes están en las tinieblas. Ahora van a renacer, se van a regenerar, van a ser rehabilitados y restaurados. Entonces, comenzamos a tener un trabajo hacia la mente de nuestros usuarios y de nosotros mismos, porque siempre tenemos que estar mentalizados en que nuevos seres somos. Dios nos ha regenerado desde que nos llevó a una fundación, y a ellos que apenas los traen, como están todos los chicos ahí que estoy viendo de las demás fundaciones, están siendo regenerados por Dios, están naciendo de nuevo. Y es bueno introducir esto en nuestros usuarios, porque es Dios el que nos pone al frente de ellos, mostrando cómo nosotros fuimos restaurados por Dios, ¿sí? Y una cosa muy importante, que nos dejamos restaurar, porque lo otro es que la persona no se mentaliza y entonces sigue con el viejo hombre allí. Por eso en comunidad terapéutica se dice cuerpo presente y mente ausente, porque su mente está en la calle, porque su mente está en la olla, porque su mente está en un bareto. Entonces tenemos que comenzar a trabajar desde eso, ¿no? Desde la mentalidad de nuestros usuarios, para que comiencen a tener ese cambio y esa ideología de que van a ser nuevos hombres, que están siendo restaurados, regenerados. Ese es mi aporte. Gracias, Emerson. Sí, sí, válido, Emerson, así es. Ahí en Romanos, capítulo 8, que para mí, pues como decía el pastor ahora, de Juan 3, pues para mí Romanos 8 es como una de los pasajes que más me ha llamado la atención durante mucho tiempo, y también está totalmente de acuerdo con lo que estamos diciendo. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque ya no se anda conforme a la carne. Tenemos que andar, como le decía Jesús a Nicodemo, nacido del agua y del Espíritu, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación hay. Y el pastor lo tocaba, la conciencia. Y yo creo que no hay una cosa más horrible para un ser humano que su conciencia lo acuse, porque esa es la que no tiene, vos no tenés cómo ocultarla ni cómo apagarla. La conciencia, cuando te acostás en tu lecho, cuando te vas a descansar a tu cama y algo está mal hecho, esa conciencia que parece ser que fuera ministrada por el Espíritu Santo, si es que estás buscando de Dios, ella es la que te reargulle y te hace convencer de la falla que has cometido. Llegas a tu lecho de matrimonio, pero llegas de otro lado, de hacer cosas que no tenías que hacer, y hay condenación. Por eso dice, ahora pues ninguna condenación hay. Pablo lo está diciendo aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, miren que hay dos ingredientes acá, dos cosas importantes, dos personas. En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me ha librado de la ley del pecado, Cristo, y de la muerte de Jesús, yendo a la cruz del Calvario, porque yo estaba condenado, pero ahora tengo vida eterna debido a lo que Dios ha hecho en esa cruz. ¿Alguien más quiere decir algo o vamos cerrando por ahí? Amén. ¿Alguien más? Recordemos, esto nace dentro de nosotros. Dentro de nosotros.
Yo pienso que pudiéramos hacer una oración una oración de fe. Es importante porque lo que se ha estado compartiendo es el nuevo nacimiento y Amén. me parece importante hacer una oración de fe antes de terminar, ¿no? Para que si hay alguno que quiere aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador personal, que tenga de pronto dudas de la salvación, podemos hacer esa oración de fe como para terminar el programa, no sé. Amén, amén, pastor, así es. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este espacio donde podemos compartir la palabra y podemos hacer esta oración. Padre Celestial, en nombre de Jesús, colocamos, Señor, estas vidas que están escuchando tu palabra. Espíritu Santo, tú estás obrando. Por algo, Señor Dios, has permitido que este tiempo se predique tu palabra. Tu palabra ha sido predicada, Señor Dios, y yo sé que tu Espíritu Santo está obrando, rearguyendo en cada persona que nos está escuchando, rearguyendo de justicia, de pecado y de juicio. Ahora, si usted, mi hermano, mi amigo, ha escuchado la palabra y quiere hacer una oración para recibir a Jesús en su corazón, puede hacerlo acá con nosotros y puede decir: Señor Jesús, yo abro mi corazón en esta hora, he escuchado tu palabra y yo decido arrepentirme de todos mis pecados y quiero recibirte como mi único y suficiente Salvador personal. Entra a mi corazón. Yo abro mi corazón para que tú entres, Señor, y me des vida. Gracias, Señor, porque tú me vas a hacer una persona diferente. Gracias, Señor, porque hoy, recibiéndote a ti, mi espíritu va a ser avivado por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración con fe, es sencillo y a veces tan sencillo, cuando vemos estas cosas tan sencillas no las aceptamos. Un niño lo acepta facilito, pero si usted lo ha hecho como niño, ha recibido a Jesús en su corazón, el Señor va a empezar a obrar por medio de su Espíritu Santo en tu vida y en la vida de cada una de las personas que han recibido a Jesús en su corazón. Muchas gracias. Bueno, queda abierto el tema para el próximo lunes. Seguimos en el tema de la regeneración.